de Latidos Mexicanos. Nos encontramos con mi compañero Víctor Aguirre. ¿Y Toño? ¿Dónde está? ¿No ha llegado? ¿Qué te pasó? Con el tema de desigualdad y problemática social. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál fue la explosión demográfica en el siglo XX? En el siglo XX el crecimiento demográfico tuvo un ritmo muy lento. Debido a esto hubo una mala calidad de vida y la población tuvo bajas por enfermedades y pobreza. En la revolución de 1910 afectó el crecimiento demográfico. La población se redujo en un 10%. En 1918 murieron alrededor de 450.000 personas contagiadas por la llamada influenza española. Y de 1910 a 1920 México perdió alrededor de 1 millón de habitantes debido a esta enfermedad. En los años posteriores la recuperación demográfica fue muy lenta. Para 1920 había 14 millones. Para 1940 había 19 millones. Luego, en 1960 la población no aumentó mucho debido a que solo llegó a 34 millones y en 1970 hubo 48 millones. La explosión demográfica en 1940 fue una consecuencia de control de epidemias y enfermedades. Y en 1973, para frenar el crecimiento demográfico, el gobierno estableció una política de control natal basada en la difusión de los métodos anticonceptivos. El tema, ¿a qué se debió la llegada de los campesinos a las ciudades? Bueno, la llegada de los campesinos a las ciudades se debió a la industrialización de las ciudades. En 1910 cerca del 90% de la población vivía en medio rural y para 1970 la mayor parte, que era el 57.8% más o menos, de ella vivía en las ciudades. Y en 1970 se le conoció como el milagro mexicano. ¿Y qué fue eso de los tutoriales de miseria? Bueno, los tutoriales de miseria eran viviendas hechas de madera, de lámina y de cartón, careciendo de agua potable, de alta electricidad, básicamente careciendo los servicios públicos. Cuando en 1910 contaban con estas casas que eran casas, en 1970 esas casas albergaban a más de 6 millones de personas. ¿Por qué hubo una Ya migración? me cansé de esto, ya no hablo. Ustedes no se pueden regresar. Miren el programa. Bueno, ¿y por qué hubo una migración a Estados Unidos? Bueno, la migración mexicana de México a Estados Unidos fue constante desde finales del siglo XX. Aumentó en la revolución de 1910 y durante la crisis económica que tuvo Estados Unidos en 1919 varios regresaron al Estado mexicano. Durante la Segunda Guerra Mundial se necesitó mano de obra para sostener los trabajos y las armas que Estados Unidos estaba utilizando. Y en 1942 se estableció mediante el cual se reglamentó la entrada de los primeros 200.000 trabajadores al territorio estadounidense para aportar la mano de obra y la ayuda que necesitaba Estados Unidos. La migración ilegal aumentó en 1945 y de 1951 a 1960 fueron deportados cerca de 300.000 trabajadores ilegales y en la década siguiente aumentó la cifra a más de 450.000. ¿Y el gobierno de Estados Unidos no hizo nada para detener este movimiento ilegal? Sí. El gobierno concluyó de manera unilateral el tratado migratorio en 1964. A partir de entonces inició un periodo de migración ilegal tolerada. Se prolongó hasta 1586 y en ese entonces fue cuando entró en vigor la ley Simpson-Rodino, que criminalizó la entrada ilegal a Estados Unidos de América, supuestamente para proteger el mercado laboral. Estamos en una nueva edición del programa Latidos Mexicanos. En esta ocasión me acompaña Ángela Fernández y Alicia Lucero y nos presentarán el tema de problemas de vivienda, salud y dotación de servicios. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Con qué año y por qué se creó la campaña nacional de erradicación del paludismo y la campaña permanente contra la poliomielitis? Bueno, el crecimiento de los centros urbanos y de la población constante causó la creación de nuevas enfermedades y nuevas necesidades en los ámbitos de salud. Por eso fue creada la campaña nacional de erradicalismo del caudalismo en 1954 y la campaña permanente contra la poliomielitis en 1957. Bueno, ¿cuál fue la causa de la creación de diferentes instituciones como el Departamento de Seguridad? Fue que después de la revolución el gobierno quería erradicar las enfermedades que asolaban el país, como era el caso de la influenza española. Y se crearon para combatir
erradicar las enfermedades, el Departamento de Salubridad, el Instituto Bacteriológico y la Escuela de Salubridad e Higiene en el año de 1922. Bueno, ¿para quién era el IMSS y la Secretaría de Salubridad y Asistencia? La Secretaría de Salubridad y Asistencia fue creada en 1943 y el IMSS igual en ese mismo año. Esas instituciones eran para los trabajadores de empresas privadas. El ISSSTE, que fue creado en 1959, era para los empleados del Estado. Bueno, ¿en qué década se dio el crecimiento de la clase media? Fue durante la década de 1960, ya que era como la nueva imagen de un México moderno que está constituida por burócratas, empresarios y políticos y también comerciantes. ¿Y qué ventajas trajo este crecimiento? Pues este crecimiento lo que trajo fue que impulsó los centros culturales y como que hizo que se pudieran crear nuevas instituciones y mejoró la educación en México. Acaba esta edición de la... ¿Cómo se llama el programa? ¡Ay, no! ¿Ya? ¿Latinos Mexicanos? Sí. Bueno, buenas noches. Muy buenos días, estamos en una nueva edición de Latinos Mexicanos. En esta ocasión nos acompaña Alejandra Reyes. Acá el pajarito. ¿Dónde está el pajarito? Ahí abajo. Karen Martínez y Erika Achón. Y hablarán de los movimientos políticos, sociales y gremiales. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes del siglo XX? Bueno, en el año de 1930 ocurrieron importantes movilizaciones como huelgas, cierre de fábricas, enfrentamientos entre campesinos y divisiones en el seno de élite política, además de la polarización ideológica entre el fascismo y el comunismo que influyó en la conformación del ambiente político de la época. Bueno, otra pregunta. ¿Quién fue Rubén Jaramillo? Fue quien luchó para que les pagaran un precio justo a los campesinos y a los mexicanos. Esto influyó en la conformación del ambiente político de la época. ¿Quiénes eran los charros? Bueno, en los años de 1943 el gobierno impulsaba la limpia de opositores, por lo tanto los charros eran los líderes sindicales impuestos por el gobierno. Un ejemplo claro es Jesús Díaz de León. Bueno, ¿cuáles fueron los movimientos más importantes pero que fracasaron? El movimiento de telegrafistas, petroleros y maestros. Estos movimientos fueron literalmente aplastados y lo mismo ocurrió con el movimiento de ferrocarrileros en 1959 y el de médicos en 1968. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el movimiento estudiantil y las primeras guerrillas. ¿Por qué no nos hablan un poco de lo que sucedió en el 68? En 1968 algunos jóvenes protagonizaron guerrillas o movimientos armados en diferentes países, no solo en México. Esto en tales como Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Francia, Grecia y Venezuela. Como sabemos, el caso de México es emblemático, ya que el 2 de octubre no se olvida. También cabe mencionar que en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se consiguió que México fuera la sede de los Juegos Olímpicos. Esto empezó desde el 22 de julio del 68 con guerrillas y pelea entre los estudiantes de la Boca 5 y IPN y la preparatoria Isaac 80. Hicieron una revolución revolución cubana y conmemoraron la revolución cubana. Y dicha marcha fue otra vez reprimida por la policía. El 29 de julio la policía había entrado a la preparatoria violando la autonomía universitaria. Incluso el 29 de julio la policía entró a la preparatoria violando la autonomía de la universidad. Además tiraron con una bazuca a una puerta de San Ildefonso y ese día la bandera se le puso a media asta declarándolo como día de luto. El 29 de julio la policía entró a la preparatoria violando la autonomía de la universidad. Además tiraron con una bazuca a una puerta de San Ildefonso y ese día la bandera se le puso a media asta declarándolo como día de luto. Ya se hizo la famosa marcha de silencio. Iniciando en ese museo. El 2 de octubre de 1968 fue la manifestación pacífica realizada en la Plaza de las Tres Culturas.